Angron, pero como lo conocían, el Ángel Rojo, pero un apodo que no le gustaba porque el Imperio ya tenía un ángel, en la forma de su hermano primarca, Sanguinius, el primarca de la Legión de los Ángeles Sangrientos, Blood Angels. Angron no tenía ningún deseo de parecerse o imitar al mutante fey, efeminado o extraño, que comandaba la 9ª Legión, lo que reflejaba su desdén por la imagen noble y tradicional de un ángel que Sanguinius encarnaba. Pero cómo no amarlo a Sanguinius, míralo, un papucho espacial tallado por los mismísimos dioses. Pero bueno, hoy no estamos hablando de Sanguinius sino de Angron, el primarca con la peor suerte, pero eso es debatible. Entonces comenzamos con la historia del Ángel Rojo, sus orígenes y su futuro, así que comience el vídeo. Durante la dispersión, Angron fue arrojado a Nuceria, un mundo humano civilizado lejos de Terra. Cayó en las montañas heladas del planeta, y no mucho después un esclavista lo encontró en medio de una dantesca escena de carnicería. Alrededor del herido primarca se encontraban los cadáveres de numerosos senos. Más tarde, los eruditos imperiales teorizaron que habían sido Aeldari que habían previsto el gran derramamiento de sangre que Angron causaría y que habían tratado, sin éxito, de detenerlo. Después de haber sido esclavizado y cuidado hasta que se curó completamente, Angron fue llevado a Decia, la capital del planeta. Allí fue forzado a luchar en las arenas de Tecnogladiadores, donde demostró ser invencible y uno de los favoritos del público, aunque perdonase la vida de aquellos gladiadores que merecían su respeto como luchador. Sin embargo, era un esclavo rebelde que en numerosas ocasiones intentó huir de las mazmorras de las arenas de gladiadores, aunque sin éxito, mientras se encargó de entrenar a sus compañeros gladiadores, ganándose su respeto y, aunque muchas veces trató de liderar a sus compañeros gladiadores en una revuelta, siempre falló. Sin embargo, una vez tuvo éxito. Cuando se acercaban las mayores festividades del planeta, en los masivos combates que se celebraron, Angron logró reunir a sus compañeros y, tras abrirse paso masacrando a través de la multitud, llevó su improvisado ejército hasta las montañas del planeta, donde vivió varios años. Las ciudades civilizadas enviaron ejércitos para destruir a Angron, pero fueron totalmente eliminados. No obstante, el futuro ofrecía pocas esperanzas. Sus fuerzas tenían poco para comer en las áridas montañas, y se encontraban agotadas por la lucha constante. La derrota parecía sellada cuando 7 ejércitos bien equipados rodearon a Angron y a sus hambrientas fuerzas. Pero justo cuando la batalla estaba por comenzar, la flota del Emperador de la Humanidad arribó a la órbita sobre el planeta. El Emperador se teleportó al punto de despliegue de Angron con algunos fiables Adeptus Custodes, buscando hablar con su hijo. El Emperador de la Humanidad prometió a Angron una legión forjada a su imagen, poder ilimitado y el tiempo de varias vidas para dominar el arte de la conquista. Pero, para su sorpresa, Angron se negó. Prefirió morir junto a sus hermanos esclavos, luchando contra sus opresores, antes que vivir como un conquistador sin alma. A su pesar, el emperador regresó a su nave insignia. Sin embargo, justo antes de que comenzara la batalla final, teleportó a Angron a la flota, arrancándolo de su destino y de su familia. Desde lo alto de la órbita, Angron contempló con desesperación cómo sus hermanos eran aniquilados. Entre gritos de furia y dolor, le gritó al emperador que lo devolviera, que lo dejara morir con ellos. Pero el emperador se negó. No permitiré que uno de mis hijos muera por gentuza. Aquellas palabras fueron la chispa que encendió la ira del primarca. Angron arremetió contra su propio padre, consumido por la rabia. Los Adeptus Custodes intervinieron para contenerlo, y varios cayeron bajo su furia antes de que el emperador usara sus poderes psíquicos para calmarlo. En silencio, sin una sola palabra más, el emperador llevó a su hijo roto y encadenado ante la legión que había sido creada en su honor. Así comenzó el tormento de Angron, el día en que la furia se convirtió en su única familia. Finalmente, Angron fue llevado ante la flota de la 12ª Legión, conocida entonces como los Perros de Guerra. Teleportado directamente a la nave insignia, el primarca rechazó cualquier vínculo con su legión. Cuando varios capitanes intentaron acercarse a él, los mató brutalmente, y nadie se atrevió a detenerlo. El emperador había dado una orden clara: nadie debía poner una mano sobre Angron. El caos reinó entre los oficiales, hasta que Karn, capitán de la 8ª compañía de asalto, se atrevió a hablarle. En lugar de imponer autoridad, Karn habló con respeto, compartiendo con Angron los rituales de combate de los gladiadores y las tradiciones marciales de la legión. Por primera vez desde Nuceria, el primarca encontró algo familiar, un eco de camaradería y honor en medio del vacío. Convencido de su valía, Angron tomó el mando absoluto de la 12ª Legión, y les dio un nuevo nombre: los Devoradores de Mundos. Declaró que juntos forjarían nuevas tradiciones, bajo la única ley que conocía, la del derramamiento de sangre.
Durante la Gran Cruzada, Angron condujo a sus hijos a incontables victorias. Sin embargo, su brutalidad era legendaria, sus tácticas, temidas incluso por sus aliados. Donde otros buscaban conquistar, Angron solo deseaba destruir. Sin embargo, la unión de Angron con su legión tuvo un precio terrible para sus hijos. Como todos los gladiadores de su mundo natal, Angron llevaba incrustados los implantes conocidos como los clavos del carnicero, neurodispositivos que amplificaban su fuerza y agresividad más allá de todo límite. Pero esa bendición era también una maldición. Los clavos destruían su mente poco a poco, provocándole incontrolables ataques de furia incluso fuera del combate. Los cirujanos de Nucería habían alterado su lóbulo límbico y su córtex insular, eliminando por completo su capacidad de regular las emociones. Su sistema nervioso fue reconfigurado para que solo existiera una fuente de placer, la ira. Todo lo demás, pensar, sentir, incluso respirar, le causaba un dolor insoportable. Solo el combate le otorgaba alivio, y únicamente el derramamiento de sangre podía silenciar el tormento que lo consumía. Obsesionado por convertir a su legión en guerreros tan implacables como él, Angron ordenó a sus tecnomarines replicar aquella tecnología y someter a sus reclutas al mismo proceso. Los resultados fueron devastadores, guerreros invencibles, pero cada vez más inhumanos. Cuando el emperador lo descubrió, se llenó de furia y le ordenó detener aquella práctica. Pero Angron ignoró las órdenes de su padre y continuó el procedimiento en secreto, sellando así el destino de los devoradores de mundos, una legión condenada a vivir únicamente por la rabia. Con el tiempo, los devoradores de mundos se ganaron la condena de sus hermanos astartes. Su sed insaciable de sangre y su brutalidad en combate los convirtieron en una legión temida incluso entre los suyos. Cuando no estaban en guerra, celebraban rituales de sangre y competían entre ellos por ver quién era capaz de reclamar más cabezas enemigas en la siguiente batalla. Sus excesos pronto llamaron la atención del propio emperador, quien, enfurecido por su conducta, envió a Lehman Ross y a los lobos espaciales para imponer disciplina a Angron. Aquel encuentro pasaría a la historia como la Noche del Lobo, un enfrentamiento legendario entre dos primarcas, envuelto en caos y sangre, cuyo desenlace permanece incierto hasta el día de hoy. Pero lo que sí quedó claro fue algo mucho más profundo. Angron nunca fue verdaderamente leal al emperador. En su interior solo ardía un odio antiguo, nacido en las montañas de Nucería, hacia el padre que le arrebató su libertad y su familia. Pero entonces, comenzó la herejía de Horus, uno de los eventos más impactantes y trágicos de todo Warhammer 40.000, un punto de quiebre que cambiaría la galaxia para siempre. Sin embargo, para Angron, no fue una gloria ni una revelación, fue el inicio de su verdadero tormento. La primera acción de Angron como primarca traidor tuvo lugar en el planeta Istevean 3. Tras el bombardeo orbital que aniquiló a miles de guerreros leales, Angron, incapaz de quedarse al margen, descendió personalmente al campo de batalla, liderando una segunda oleada de asalto para aniquilar a los pocos supervivientes. Su decisión enfureció en un principio al propio Horus, que había planeado una eliminación más controlada, pero los demás comandantes traidores comprendieron que oponerse al Ángel Rojo sería inútil. Así que, con un rugido colectivo de motores y fuego, siguieron su carga, desatando un ataque a gran escala sobre el devastado planeta. Angron encabezó el descenso con 50 compañías de devoradores de mundos, lanzándose directamente contra las líneas de sus antiguos subordinados. Los supervivientes, exhaustos y diezmados por la traición orbital, apenas pudieron resistir la furia del primarca y sus hijos. Padre e hijo se enfrentaron cara a cara, y los leales fueron reducidos a cenizas en un baño de sangre sin precedentes. Poco se sabe con certeza de las acciones exactas de Angron durante los últimos días en Istevean 3, pero una cosa es segura. Dondequiera que estuvo, la tierra se tiñó de rojo y los gritos de los moribundos se confundieron con su risa. Tras los sangrientos sucesos de Istvan V, el primarca Lorgar, señor de los portadores de la palabra, solicitó a su hermano Horus la oportunidad de vengarse de los ultramarines. Deseaba borrar la humillación sufrida en Monarquía, donde Guilliman había reducido su mundo más sagrado a cenizas. Su plan era meticuloso, un asalto simultáneo. Mientras Erebus y Kor Feron devastarían Kalth, Lorgar lideraría una ofensiva masiva en el resto del reino de Ultramar, un conflicto que pasaría a la historia como la Cruzada de las Sombras. Sin embargo, Horus impuso una condición. Lorgar debía marchar acompañado del Ángel Rojo, Angron y su legión de devoradores de mundos. Así, dos primarcas opuestos, uno fanático y calculador, el otro salvaje e incontrolable, emprendieron juntos la guerra. Pero la alianza estaba condenada desde el principio. Angron despreciaba a Lorgar, al que consideraba un débil tanto de cuerpo como de espíritu, y pronto comenzó a ignorar sus órdenes.
En lugar de seguir la estrategia prevista, arrasó mundos enteros sin valor militar, guiado únicamente por su sed de sangre. Planeta tras planeta ardía, y la lista de mundos destruidos crecía sin sentido, 26 en total. Finalmente, la tensión entre ambos primarcas alcanzó su punto de ruptura en el mundo Fortaleza de Armatura, donde las dos legiones se vieron arrastradas a una batalla colosal, sellando el inicio del descenso definitivo de Angron hacia la locura. En la batalla de Armatura, se reveló por completo la degeneración a la que los clavos del carnicero habían condenado a Angron y a su legión. Los devoradores de mundos se lanzaron sin estrategia ni orden, impulsados solo por una rabia ciega. Angron, a la cabeza, rugía de furia mientras arrasaba las líneas de los ultramarines, pero la disciplina de los hijos de Guilliman los llevó directo a una trampa cuidadosamente tendida. Durante el combate, 2 edificios colapsaron sobre el primarca, enterrándolo bajo toneladas de piedra y acero. Por un instante, Angron desapareció. Su cuerpo quedó inmóvil, sus sentidos apagados, pero los clavos no lo permitieron morir. El dolor se convirtió en fuerza, y la furia en su único impulso. En un arrebato de locura, Angron excavó entre la tierra y el metal, abriéndose paso con sus hachas rotas, arañando el suelo con las manos si era necesario. Se dice que cavó metros, incluso kilómetros, guiado únicamente por la necesidad de matar. Cuando emergió, cubierto de sangre y polvo, un titán Warhound trató de aplastarlo. Sin armas, Angron detuvo el coloso con su propio cuerpo, resistiendo el peso monstruoso el tiempo suficiente para que Lorgar, que había acudido en su auxilio, dirigiera a sus tropas para destruirlo. Tras la batalla, Lorgar reveló su inquietud. Los clavos estaban consumiendo la mente y la vida de Angron, y cada día lo acercaban más a la muerte. Le propuso entonces regresar a Nuceria, su mundo adoptivo, para buscar una solución. Angron aceptó, pero con una única condición: que una vez terminado, destruirían Nuceria hasta sus cimientos. Sin embargo, Lorgar ocultaba la verdad. Su intención no era salvar a su hermano, sino elevándolo al rango de demonio, liberarlo de su cuerpo mortal. Solo así, pensaba, Angron sería eterno. Tras descender sobre Nuceria, lo primero que hicieron ambas legiones fue dirigirse al campo donde, siglos atrás, se había librado la batalla final entre los esclavos rebeldes y sus amos. Allí, entre las ruinas y los huesos blanqueados por el tiempo, Angron cayó de rodillas. Por primera vez en incontables años, lloró por sus hermanos caídos. Su voz tembló de ira y tristeza cuando maldijo al emperador, culpándolo por haberle robado su única oportunidad de morir junto a ellos. Después, marcharon hacia la capital del planeta. Allí descubrieron la mentira que el tiempo había consagrado como verdad. Según los registros de los amos, Angron había huido, abandonando a los suyos para salvarse. Aquella calumnia fue la chispa que encendió su furia. Con un rugido que hizo temblar los cimientos de la ciudad, Angron ordenó su completa aniquilación. Y no se detuvo allí. Uno a uno, los continentes ardieron, hasta que Nuceria entera se convirtió en un mundo moribundo envuelto en llamas. Solo una ciudad permanecía en pie cuando los cielos se abrieron y la flota de los ultramarines emergió del vacío. Guiados por el propio robot de Guilliman, los hijos de Ultramar habían seguido el rastro de destrucción desde Calf y Armatura. La batalla que siguió fue apocalíptica. En órbita, la Fidelitas Lex de los portadores de la palabra fue destruida, y la Conquistador de los devoradores de mundos fue asaltada por las fuerzas leales. Solo la intervención de una nave de clase Abismo evitó que Guilliman dominara el espacio por completo. Mientras tanto, en tierra, el infierno se desató. Legión contra legión, hermano contra hermano. En el corazón de la batalla, Guilliman y Lorgar se enfrentaron con toda su furia, encarnando la lucha entre fe y razón. Pero cuando el primarca de Ultramar empezaba a imponerse, Angron irrumpió como una tormenta carmesí, arrasando todo a su paso. Sus armas resonaban con los gritos de los condenados, y sobre sus hombros colgaban los cráneos de sus hermanos esclavos, recuperados siglos atrás. Guilliman, exhausto pero determinado, logró golpear a Angron con un impacto devastador, rompiendo una de aquellas calaveras sagradas. Fue un error. El rugido que siguió no era humano. La ira de Angron rompió la realidad misma, y el aire se volvió fuego líquido. En ese instante, Lorgar comprendió la señal. El velo entre la disformidad y el mundo real se había debilitado. Comenzó entonces el ritual prohibido, mientras las legiones combatían y el cielo se teñía de sangre. Era el momento de cumplir su plan, liberar a su hermano del dolor, convirtiéndolo en algo eterno. Angron, el ángel rojo, estaba a punto de ascender como príncipe demonio primarca. Bueno, wow, increíble, ¿no? La historia de Angron es una locura total.
Pero si quieren ver la continuación, tengo una pequeña meta para mi regimiento. Vamos a intentar que este video llegue a 1000 vistas y 500 likes. Si logramos eso, prometo sacar la segunda parte lo más rápido posible. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo contándolo. Así que se despide Error Sama, y nos vemos en el próximo video. Chao.